Bienvenidos a Mente Abierta. Este será un video pequeñito sobre una imagen impresionante que vi en internet sobre una serpiente petrificada. Están bastante interesantes las imágenes. La verdad es que el lugar está muy lleno de selva, por lo tanto es muy difícil apreciar un animal completamente. Pero cuando comparamos una serpiente real con una de estas imágenes, realmente parece ser muy posible que sea una serpiente petrificada. Tal parece ser que comienza a ser una de las rutas turísticas de Tailandia. ¿Qué pude averiguar de esta serpiente? Tal parece que las cuevas donde se ubica esta serpiente petrificada son las llamadas cuevas de Naka y están en el distrito de Bueng Kong, en la provincia de Bueng Kang, en Tailandia. Ya es uno de los sitios más enigmáticos por el momento, por lo insólito, más que nada por este descubrimiento que tiene que ver con una super serpiente gigante pero petrificada. Es lo que lo vuelve tan extraño. ¿Cómo se dio a conocer? Al parecer se compartieron algunas fotografías en las redes sociales sobre una misteriosa cueva cuya superficie se asemejaba a una serpiente a gran escala pero hecha totalmente de rocas. Un usuario llamado Ortag Nawanig, espero haberlo pronunciado bien, postea una fotografía de esta cueva de Naka, la cual posee una superficie rocosa que luce exactamente igual a las escamas de una serpiente, de la manera en que se vería una serpiente cuando se pone en curva. Debido a lo impresionante que resultó ser esta fotografía, inmediatamente Ortag Nawanig pronto comenzó a circular rápidamente entre las redes. Todos quisieron asistir al lugar, pero la verdad que son sitios bastante inaccesibles, no son tan fáciles de llegar. Han aparecido publicaciones que comparten imágenes de la cueva de Naka, hacen referencia a una misteriosa ciudad llamada Pu'ualue y una maldición de la serpiente, donde un reptil quedó petrificado hace millones de años. Tal parece que el suelo llegó hasta tal punto que se erosionó, lo que hizo que se revelaran los restos de esta serpiente de piedra, para que la gente pudiera verlos. Mucha gente está asistiendo a este lugar, quieren ser testigos de los restos de esta serpiente petrificada. Muchos quedan impresionados. Ya de por sí en mi búsqueda pude ver que en Tailandia tienen muchos templos con decoraciones con este tipo de serpientes. No sé mucho sobre la historia de Tailandia, pero supongo que deben estar muy bien integradas en muchos de sus mitos. La serpiente se encuentra en la provincia de Bueng Kang. Yo pude localizarla después de varios intentos en este pequeño recuadro amarillo, Hin Sam Wan. Quizás te interese tomar el dato. Existen varias corrientes que dicen que los gigantes existieron, tanto animales, vegetales y personas. Árboles de kilómetros de altura, los cuales están por todas partes. Son los que llamamos mesetas. Actualmente estos árboles están petrificados y se muestran cortados o quebrados. Al parecer en el mundo antiguo, o no sabemos qué tan antiguo, de acuerdo a Fomenko, todo era realmente gigante. Ahora imagínate que hubiesen llegado a convivir animales normales con animales colosales. ¿Te imaginas haber vivido en esos tiempos? Se habla de una parte en la zona de Nazca, en Perú, de una montaña que marca la silueta de una serpiente gigante, aproximadamente unos 200 metros de largo y unos 3 metros de ancho. Si observas, verás una cosa, que es muy difícil tallar esas escamas tan simétricas.
Tuvo que haber sido una serpiente que quedó atrapada y que se fosilizó. Leyendas de hombres o animales petrificados las existen en muchas partes del mundo. Es aquí donde nos preguntamos qué tanto tienen de cierto las leyendas. Mientras buscaba la ubicación de esta serpiente, en la misma provincia en Bangkok se encuentra un grupo de rocas muy particular. Se asemejan a ballenas. Es un lugar muy difícil para acceder por cuenta propia. Al ser un camino poco explorado, solo se puede acceder con una camioneta todoterreno o previa reserva. ¿Qué nos dice Wikipedia de la petrificación en la naturaleza? La mineralización o la litificación es el caso más frecuente de la petrificación, que en este caso es el término vulgar. Un cuerpo orgánico enterrado entre capas geológicas pierde, por putrefacción y descomposición, la materia orgánica. Pero si los espacios vacíos son rellenados por sustancias minerales en disolución aportadas por las aguas que impregnan el terreno, el cuerpo o el resto orgánico se habrá mineralizado, petrificado, transformándose en roca, en piedra. En los huesos se conoce su grado avanzado de fosilización por mineralización, porque son mucho más densos y pesados que cuando están fosilizados. Por lo general es el carbonato de calcico la sustancia fosilizante más común. También lo son la sílice, los óxidos y los carbonatos de hierro, más rara vez el azufre, como acontece en los moluscos fósiles y en algunos casos la pirita y el yeso. Algunas veces la mineralización que se realiza reemplazando la materia orgánica original partícula a partícula, casi molécula a molécula. Este caso se denomina permineralización y se suele conservar la estructura microscópica del cuerpo. En el caso de los sedimentos que se transforman en rocas consolidadas, se usa el término de litificación y el ámbito en el que se produce se denomina diagénesis. En la mitología se pueden visualizar mitos y leyendas, ciertos actos de petrificación, como el cuento del rey Midas. En la mitología griega están las gorgonas, la medusa. Varios animales mitológicos en diferentes culturas poseen, según las leyendas, la propiedad de petrificar. El ejemplo más conocido es el del basilisco, que se decía que podía matar o petrificar con la mirada. El basilisco junto al grifo podríamos decir que son dos criaturas muy similares y muy representadas en antiguos edificios. Se describe como una serpiente gigante cargada de veneno letal. Puede matar a la gente con la simple mirada. Lo consideraban el rey de las serpientes. Pero la más típica es esta: un cuerpo mitad águila, mitad serpiente, alas muy parecidas a las de un murciélago, garras de águila. Pues bien, eso es todo. Yo me despido. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.